de interrumpir esta maravilla, pero tenemos al protagonista aquí con nosotros, presente, con un fuerte aplauso. Recibimos a Luciano Superviel. Gracias. Yo ya estaba entrando en otra dimensión escuchándote, pero bueno, los tiempos de la televisión son así y por suerte hay una próxima presentación en vivo el 23 de noviembre a las 21 horas en el Sodre. ¿Cómo andás, Luciano? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y andás recorriendo los medios a propósito de este nuevo trabajo, que es todo de piano, o el piano podemos decir que es el gran protagonista del disco, sí. Aunque por supuesto sin dejar de lado otras de tus características como músico, que es el toque electrónico, el hip hop y demás. Tal cual como lo describís, el piano siempre está presente en mis trabajos y la computadora también. Digo, son mis dos principales instrumentos. Según los proyectos, uno toma más relevancia que otro, y en este disco el piano es el centro de todo gira en torno al piano, pero no quiere decir que no estén presentes mis influencias del hip hop sobre todo y de la música electrónica más en general. Sí, ya hablaremos bien de esa fusión que no es fácil que esté en su justa medida además, ¿no? Nos vas a contar cómo fuiste logrando el equilibrio entre algo tan clásico como el piano a ritmos tan tecnológicos como los que incorporás. Pero es verdad que tocas distintos pianos además. Sí, en el disco grabé 5 pianos diferentes, 5 pianos acústicos y un piano electrónico, también un piano Rhodes tipo setentero. Y la idea es, viste, hacer como una especie de homenaje a ese instrumento, o por lo menos un homenaje al contacto que yo he tenido con el instrumento, con algunos compositores de la música clásica en mis épocas de estudio de piano. En el disco aparecen pianos, por ejemplo el de mi casa, que es un piano de estudio vertical muy chiquito, muy barato, pero con un sonido muy lindo. Y después un piano de concierto Yamaha, así más grande. Y mismo dentro de algunos temas se entrecruzan los distintos sonidos como para generar ese cruce de épocas y de tradiciones pianísticas. Claro, sin duda que un conocedor los va a identificar, ¿verdad? Sí. Yo creo que hay como una atención en el detalle. Está grabado de manera muy con mucha luz, mucho foco, entonces los ruiditos de la mecánica, todo eso tienen también como una importancia grande en el disco. Me parece que la parte tímbrica es bastante importante. Ya habías dicho en alguna oportunidad que el piano era tu instrumento, ¿no? ¿Cuándo fue que surge esta relación con el piano? ¿Y por qué el piano, no? Cuando uno es joven o más chico que tiene esa posibilidad de elegir muchas veces el instrumento, ¿qué fue lo que te conquistó del piano que no lo lograron otros instrumentos? No sé, pero sí es cierto que desde muy chico tuve como una atracción por ese instrumento, y lo que empezó siendo un juego, o sea, los tecladitos así de juguete, llegó un día un piano de verdad que me regaló una tía a los 12 años, entonces fue como el pretexto para empezar a estudiarlo de manera más formal. Ese fue mi primer contacto quizás con la música clásica y con el hecho de aprender a leer música y eso. Y con los años como que uno se va identificando con el instrumento y va generando una relación especial, ¿no? O sea, hoy en día obviamente veo un piano y mismo genera una relación afectiva que tiene que ver con que pasé muchas horas de mi vida, muchos días de mi vida con ese instrumento, ¿no? Todos los músicos generan una relación especial con su instrumento. Claro, ahora pensar que todavía no estás ahí por cumplir los 40... No, los cumplí la semana pasada. Los cumpliste la semana, por una semana. Sí. Y viste que, claro, vos decís, presentás un disco que quizás sea únicamente de piano y uno piensa en un público muy segmentado. Sin embargo, al incorporar más toda tu trayectoria, ¿no? Con bajo fondo, bueno, todos esos sonidos hip hoperos, electrónicos, tanto más jóvenes, ¿no? A nivel de segmento, es un acercamiento distinto al público, lográs justamente captar un público diverso en ese sentido. Sí, seguramente, digo, no sé, en realidad, una vez que sale el disco después se verá lo que pasa, pero sí, digamos, yo creo que este disco tiene un poco lo que hemos trabajado con Bajo Fondo todos estos años, el hecho de acercarnos con Bajo Fondo al tango desde el lugar de la música electrónica, en mi caso desde el hip hop. Un poco pasa en este disco. O sea, yo me acerco a la música clásica desde mi lenguaje, ¿viste? Que es un lenguaje más contemporáneo, que tiene que ver con mis influencias. Pero bueno, yo creo que todas esas influencias se cruzan en mi cabeza de manera natural, ¿viste? O sea, es un trabajo experimental. O sea, hay cosas que, digamos, no sé si el día de mañana van a funcionar, las voy a poder seguir desarrollando. Como todo trabajo de experimentación tiene esa cosa de incertidumbre, pero dentro de mi cabeza se juntan todas esas influencias, entonces lo que intento es que el resultado sea lo más natural posible. Claro. Bueno, vos decías recién, hablábamos de eso, ¿no? Un poco de poder combinar lo clásico con lo moderno, lo tradicional con lo nuevo. Pero por allí una crítica que una vez leí de tu trabajo tenía que ver con eso de que vos lográs, que es la sutileza en esa fusión.
porque no es cualquier fusión, porque si no también podría ser, bueno, como desvirtuar incluso, ¿no? Ya sea Claro. el piano o otro género. Sí. ¿Cómo se logra ese trabajo tan sutil de que quede bien, de que quede armonioso además esa Es como te fusión tan digo, diferente? dentro del disco hay como distintas ideas musicales, distintas cosas que yo quería expresar o buscar o investigar. Y la realidad es que yo no sé bien qué es lo que va a funcionar. No sé dentro de 10 años si alguna de estas piezas las voy a seguir tocando, como ocurre con algunos temas de mi primer disco, que salió hace más de 10 años. Es algo que es difícil de entender. Lo que sí estoy seguro es que para haber hecho este disco tuve que pasar por mis discos anteriores y por los discos de Bajo Fondo, si no, no hubiera podido hacer este disco. O sea, en ese sentido hay una sí, experiencia. hay una experiencia, hay una evolución, y al mismo tiempo también soy consciente de que todas estas cosas que estoy haciendo nuevas en este disco, nuevas para mí, me van a dejar herramientas para mis próximos discos, que seguramente también van a ser muy diferentes a este, ¿me entendés? O sea, hay como un trabajo de crecimiento o de búsqueda, de ir expandiendo las posibilidades. Y con respecto a la inspiración, vos hablabas también de, claro, de dejarte en definitiva inspirar por las cosas más simples de esta vida, ¿no? Porque, bueno, vos tenés ese trabajo de la búsqueda permanente de nuevos sonidos, de desafiar los límites. ¿Cómo es esa búsqueda? Sí, este disco es un disco que no tiene grandes conceptos, sino que habla de cosas más íntimas, y yo creo que sobre todo tiene como una intención de hacer una lectura de lo cotidiano, de lo simple, pero con una visión más poética, ¿no? O sea, de cómo transformar las cosas que a uno lo rodean, ya sea el encuentro con las personas, sonidos, imágenes, y cómo tratar de detectar ese lado poético que tiene la vida, ¿no? O sea, uno puede atravesar la vida sin percatarse muchas veces de situaciones que tienen una cosa emotiva detrás, o por lo menos la lectura que uno le puede hacer la puede llevar a convertirla en algo poético. Ese link con Tiranos Temblad tiene mucho que ver, ¿viste? El lado B de este disco, el lado B entre comillas, es la música para Tiranos Temblad. Y Tiranos Temblad yo justamente creo que es una serie que habla mucho de eso, ¿no? De capturar la esencia de las cosas cotidianas, pero desde una lectura mucho más poética y tratando de rescatar la belleza que existe en la vida cotidiana. Bien, y por último, Luciano, podrías haberte quedado a vivir en cualquier parte del mundo. Bueno, sabemos que estás casado, que tenés hijos, pero elegiste Uruguay. Podría haber sido Francia, que además naciste en París. Bueno, estuviste mucho tiempo allí también con Bajo Fondo, viajaste por el mundo como músico. No tenés por qué estar en un lugar determinado. ¿Por qué entonces, finalmente, incluso meditado, volver a Montevideo y quedarte acá? Son cosas que también te van pasando en la vida, ¿no? O sea, yo volví a vivir a Uruguay por Bajo Fondo. Esa es la realidad. Fue una apuesta en su momento. Yo estaba instalado en Francia, estaba haciendo cosas allá, trabajando y todo, haciendo música. Y con Bajo Fondo fue como una especie de apuesta de un proyecto que me interesaba artísticamente, muy ambicioso a nivel artístico. Y finalmente, bueno, fue una decisión muy acertada, porque terminamos viajando por todo el mundo. Hace 15 años que estamos tocando y yo he podido hacer mis discos. Entonces, son como decisiones que tienen que ver con el momento, con apuestas a futuro. La vida de un artista tiene muchas incertidumbres, ¿no? O sea, nunca sabes bien qué es lo que vas a estar haciendo el día de mañana. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿viste? Yo hoy en día obviamente estoy muy instalado, como vos decís, con mi familia. Veo muy difícil irme a vivir a otro lado, pero bueno, como te digo, ¿viste? La vida de un artista... En realidad nunca sabes. Nunca se sabe. Pero bueno, era un poco el propósito también, poder tener una presencia más fuerte en Uruguay. Y lo que pasa es que yo me identifico mucho a nivel cultural con Uruguay, entonces, digamos, este es mi lugar en el mundo. Si no viviera en Uruguay, de cualquier manera estaría muy conectado, o sea que, digamos, va por ahí. Suite para piano y pulso velado, 23 de noviembre, 21 horas en el Sodre. Luciano Supervielle, con un fuerte aplauso. Lo despedimos. Muchas gracias por haber venido.